Ningún gran maestro pudo resistir más la presión de Kasparov. Después de esta brillante partida, los grandes maestros comenzaron a ver a un indomable joven que lograba victoria tras victoria. Este encuentro se inició con los movimientos D4, caballo F6, C4 y E6, caballo F3, rehusando la defensa ninso-india que podría surgir con caballo C3, como ocurrió en la partida 39. Después de caballo F3, las negras plantearon una defensa india de dama con B6 y Kasparov A3. De nuevo, mi principal arma favorita de aquella época. En la partida 45 y 46, Kasparov jugó G3, pero continuemos con A3 y alfil B7. Tampoco le preocupaba a Kasparov la continuación en este momento de el desarrollo del alfil por A6, como en la partida 32 y 68. Dama C2, alfil B7, caballo C3, C5, E4, C por D4, caballo por D4. Por ejemplo, después de alfil C5, caballo B3, caballo C6, alfil G5, A6, enroque, las blancas quedaron ligeramente mejor en una partida entre Kasparov y Vanderbilt en Ámsterdam 1988. Continuando con este encuentro, después de alfil B7, caballo C3 y D5. En la partida número 61, que estudiaremos posteriormente, pues estamos en la 43, las negras respondieron con caballo E4. A la jugada D5, Kasparov decidió la simplificación central C por D5 y su adversario caballo por D5. Una respuesta popular a la configuración de la variante con A3 contra la India de dama. La captura en este momento con peón después de E por D5 no es peor, pero es un poco más pasiva y crea una estructura de peones diferente, lo cual no es del gusto de todos, como ocurrió contra Vukic en Banja Luka 1979, donde respondí alfil G5, alfil E7, alfil por F6, un movimiento interesante que Kasparov le pone a este movimiento. Me imagino que en este tipo de estructura los caballos son mejores que los alfiles. Y después de alfil por F6, G3. También contra Antoshin jugó esta posición en Bakú 1980 y contra Ivanov en Moscú 1981. El movimiento 7G3 inmediatamente también lo había jugado él en esos encuentros. Ahora, sin embargo, las blancas tienen la oportunidad de crear un centro móvil después de la captura caballo por D5 por medio de E3, que surgirá posteriormente el centro de peones móviles. En otra partida se jugó en este momento, en lugar de E3, dama C2, como podremos observar en las partidas números 73, 75 y 98. Como vemos, A3 contra la India dama fue una de las armas favoritas de Kasparov. Ahora E3, alfil E7. La jugada más natural. En este momento, las negras tienen también el avance G6, que es interesante y es más desconcertante para el oponente, ya que Kornoy jugó contra mí en la primera partida de nuestro match de candidato, partida número 38 del volumen 5 de mis grandes predecesores. Ahora, seguimos con la línea alfil E7, donde blanco responde alfil B5 jaque, C6, alfil D3. Ahora
continuó la partida con caballo por C3. En este momento existen otras dos alternativas, como son, por ejemplo, enroque y también C5, que es interesante y considera Kasparov que es la solución más radical a los problemas de la apertura por parte de las negras. Pero continuemos con caballo por C3, B por C3, caballo D7. Aquí también existe la continuación C5, que es más enérgico. Continuando con caballo D7 de la partida, E4, C5, enroque y ahora C por D4. Otra alternativa es el enroque corto, que es más preciso, manteniendo la tensión en el centro, al menos hasta que las blancas determinen la posición del alfil de dama, que está en C1. Continuando con el cambio de peón central, C por D4, C por D4, enroque y dama E2. Aquí existen otras tres posibilidades, como son E5, con la idea de jugar alfil E3, caballo D2 y caballo E4. Esto entorpece a las negras, pero lo liberan de la amenaza potencial D5. La otra alternativa es, en esta posición, alfil E3, así como alfil F4, que es interesante. Pero sigamos con dama E2, planteada por Kasparov. Torre C8, alfil B2. Un puesto tentador para el alfil, en vista de la planificación del avance del peón a D5. Todas las piezas blancas están idealmente colocadas, mientras que las negras todavía tienen que encontrar un lugar cómodo para su dama, donde de momento encuentra su ubicación en C7, dama C7 y dama E3. Aquí podemos mencionar otras tres alternativas, como son A4, pero a ello el negro puede responder alfil B4. En el informador, Kasparov sugirió caballo D2. Hasta ahora solo jugado en una partida entre Mamediarov y Sergisian en Reykjavik en el año 2006. Y también torre A D1, ubicando la torre en la columna apropiada para un posible avance del peón a D5 en un futuro. Dama E3 siguió por parte del negro caballo F6. Las alternativas en esta posición son las siguientes: dama B8, con la misma idea de responder a A4 con alfil B4, así como alfil D6 con el fin de forzar el avance del peón a E5 debido a la amenaza de alfil F4, aunque después de torre FC1, dama B8, E5, alfil E7, caballo G5, H6 y caballo E4, las posibilidades de las blancas son algo mejores. Continuando la partida con caballo F6, caballo E5. De nuevo, si se juega el avance A4, está la respuesta buena de alfil B4, seguido del traslado de la dama a E7, donde tiene un buen refugio. Así como las negras se defendieron en mi partida antes mencionada con Kramnik. Tras el salto caballo E5, prosiguió el movimiento B5. Un juego ingenioso. Kasparov le pone un signo de admiración. Explotando la debilidad del peón de E4, las negras abren un resquicio para su dama y privan a las piezas blancas del punto C4. Veamos el otro movimiento, caballo D7, que en la prueba del tiempo sugerí que las negras no deberían haberse reconciliado con el caballo en E5, pero después de
La jugada torre F, C1, dama D6, caballo C4, dama B8, A4, seguido de E5, y las blancas habrían conservado ventaja. Digamos, por ejemplo, H6, E5, dama A8, F3, alfil G5, F4, alfil E7 y dama E2, etc., donde el blanco tiene una clara ventaja, siguiendo la partida con B5, F4 y dama B6. Pero alfil D6 también habría impedido el ataque de las blancas, quienes jugaron después de dama B6, rey H1, un buen movimiento. Las blancas se ven obligadas a participar en la profilaxis. Si inmediatamente se realiza el avance F5, entonces puede surgir alfil D6 y después de torre de A a E1, E por F5 interesante, torre por F5, alfil por E5, D por E5, dama por E3, jaque, torre por E3, caballo D7, alfil por B5 y caballo C5, no puede contar con nada, con ninguna ventaja para el blanco. Por lo tanto, Kasparov decidió rey H1, alejando al rey de la peligrosa diagonal. Su adversario respondió con B4, que es dudosa. Demasiado precipitado. Al esforzarse por debilitar el potencial de ataque del oponente, intercambiando un par de alfiles y obteniendo contrajuego, las negras pierden el control del punto C4 y abren la columna B, lo que resulta ventajoso para las blancas. Por esa razón, en lugar de ese movimiento, era preferible torre C7. Seguimos entonces con el avance B4, que fue respondido con A por B4, por supuesto, alfil por B4 y torre de A a B1. Aquí, con esto se está previniendo el cambio de alfiles de alfil B4 a C3, creando además la amenaza del alfil a A3, aprovechando la clavada del alfil con la torre de B1. En esta posición, de nuevo, el avance F5 no da nada, así como el inmediato salto de caballo era interesante, forzando un sacrificio de material. Pero continuemos con la jugada torre a B1, que es la mejor en la posición, A5 y dama E2. Impidiendo también de esta forma el cambio de alfiles en A6. El alfil de D3 debe ser preservado. En el ataque jugará un papel no menos importante que el alfil de B2. Ambos apuntan hacia el enroque del adversario. Dama A7, defendiéndose contra la amenaza de alfil A3 y cambiando la dama a la casilla A8 para presionar sobre el peón de E4. Otras alternativas en esta posición son dama D8, que es dudosa, así como torre A8 y torre F D8. Continuando con dama A7, el blanco respondió con F5, dama A8, cumpliendo con su plan de presionar sobre E4. No es conveniente en este momento alfil C3. Esto sería un error en vista de F por E6, F por E6, alfil C4, ganando una posición ganadora para las blancas. La vacilación de las negras probablemente fue causada por la ansiedad sobre las posibilidades defensivas de la fortaleza de su rey, siguiendo con la continuación de A, que son dama A8, el blanco respondió con D5, una jugada dudosa. A jugar por el tiempo empleado,
en su elección de movimiento, Garry se guió por la intuición más que por un cálculo preciso. Decidió renunciar a la atractiva pareja de peones en E4 y D4, con el fin de despejar las diagonales de su alfil. Pero esta interesante idea no le da a las blancas ninguna ventaja real. Por lo tanto, otras posibilidades a considerar son caballo G4, así como caballo C4 y finalmente el cambio F por E6. Después de D5, las negras respondieron con E por D5, caballo G4, caballo por G4, dama por G4 y F6. Un buen movimiento. Para ser honesto, pasé por alto esta obvia y única respuesta cuando jugué D5. Después de F6, alfil por F6, le pone Kasparov, doble signo de admiración. Al sacrificar el alfil, las blancas despejan el camino para sus peones, que se vuelven formidablemente fuertes. El ataque de las blancas ahora solo puede ser parado por una defensa precisa, que es difícil de encontrar. El sacrificio del alfil cambia el carácter del ritmo de la jugada y, sobre todo, el valor de cada movimiento aumenta drásticamente. Esto, en vista de la falta de tiempo para pensar de Atkinson, solo le quedaban 35 minutos, fue especialmente desagradable para él, comentó Nikitin. Torre por F6, E5 y torre H6 es un error. Las negras cometen un error rápidamente moviendo su torre a la casilla equivocada. Lo mejor era la defensa torre F7. Pero continuemos con el error de las negras tras jugar torre H6, que fue respondido con F6 y torre C7. En caso de defender el punto de G7 con la jugada alfil F8, entonces seguiría E6, dama B8 y H3. Y las blancas están ganando ante la amenaza de avanzar el peón a E7. Después de torre C7, defendiendo G7, siguió E6, una buena jugada. Dama D8, la mejor defensa. Después de usar casi todo el tiempo que le quedaba, Atkinson encontró la única manera de detener las amenazas directas, renunciando a su torre por dos peones peligrosos. Aquí otras alternativas eran dama F8, así como dama B8, rey H8 y alfil C6. Pero todas conducen a una clara ventaja de las blancas, casi ganadora. Después de dama D8, que es la mejor, pero también conduce a una posición perdida, Kasparov respondió con E7, torre por E7, F por E7, dama por E7 y torre de B a C1. Con una ventaja ganadora. No permitir que el oponente tenga ningún respiro, especialmente con el apuro de tiempo. La amenaza es torre C8 jaque, con lo cual decidiría rápidamente la partida. La última posición crítica. ¿Son las negras capaces de salvarse a sí mismas? Respondieron con dama D8. Ahora, sin embargo, las cosas no llegan tan lejos como para llegar a un final del juego. Otras defensas eran alfil C6, que también es un error, torre C6, otro error igualmente, aunque la posición en realidad está muy mala. Lo otro es torre D6 y dama E6, que era la mejor alternativa. Con su bandera a punto, Atkinson no pudo encontrar la mejor respuesta, que era dama E6, lo que lleva a un final favorable para las blancas después del cambio de las damas. Pero continuemos con dama D8 y Kasparov respondió con dama F5 y dama B8.
dama F7 jaque, rey H8 y torre C7. Y aquí las negras abandonaron. Espero que haya sido de utilidad esta partida, que por cierto se la dejo en el blog para que allí la puedan estudiar con toda una serie de variantes y ramificaciones que por hacer un vídeo muy largo no las puse en este momento. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!